Muy buenas tardes para todos. Muchísimo gusto. Mi nombre es Liliana Monroy, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Primero que todo, agradecerles la invitación y darnos este espacio para este tema tan importante que pues a muchos nos importa, a otros es desconocido, otros son tabú. Con estos cambios que se han presentado en el mundo, con todo este tema de evolución de toda la parte social en cuanto a redes, a la interacción social que se está presentando. Entonces es importante hablar de esos primeros auxilios psicológicos, de todo este tema de salud mental. Este espacio es más para un conocimiento de cómo es esa primera fase o ese preámbulo para ver cómo puedo yo encarrilarme o conocer qué es un primer auxilio psicológico y cómo esto me puede llegar no solo a ayudar en mi proceso, sino ayudar a los demás. Entonces, espero que este espacio y estos conocimientos que vamos a tener hoy, esta pequeña charla que espero que sea amena, nos sirva para poder dar un primer paso a este tema que pues es de interés de todos nosotros y nos puede ayudar a nuestra salud a nivel general. Voy a apagar la cámara para que pues nuestra presentación sea más fluida, no se nos cuelgue, y voy a iniciar como el proceso de la presentación. Perdón, Liliana, antes de iniciar, Claro bueno, que sí. a medida que vaya avanzando el espacio, pueden ir solicitando, si surgen dudas, voy a estar muy pendiente a través del chat, o si desean intervenir, pueden solicitar la palabra, levantar su mano en la sala y vamos a ir dando la palabra. Bueno, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, antes de hablar sobre primeros auxilios psicológicos, que es una salud mental para todos, vamos a hacer una pequeña reflexión con un pequeño video de una persona que nos ha ayudado a todo el tema motivacional, Víctor Cooper, que es un español, nos va a dar un preámbulo para la importancia de aprender a escuchar, y con eso vamos a mirar qué tan importante es esto para nuestros primeros auxilios psicológicos. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Bueno. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... A ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji?
O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no, ¿eh? Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando. ¿Y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada? Pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Bueno, con esto nos da un inicio de la importancia de saber escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos escuchar, nos ponemos en esa posición de los demás, inicialmente debemos de tener humanidad, saber qué está pasando con esa persona, cómo se está sintiendo. Y lo que nos decía allí, uno escucha a esa persona y de pronto de la mitad de la información que nos suministró, solo entendemos eso y con decirle, sí, entiendo lo que me estás diciendo, esa persona se siente importante, se siente escuchada. Y a partir de esa buena escucha, porque a veces se nos olvida escuchar, se nos olvida analizar las situaciones, a partir de eso podemos entrar a mirar cómo podemos ayudar a esas personas que entran en crisis. Aquí hacemos un abordaje amplio a lo que son los primeros auxilios psicológicos. Esta primera parte, como les decía, es una pequeña introducción, ya que hay varios módulos donde yo debo generar unas habilidades específicas. En esta primera parte podemos mirar un compendio general de cómo podemos abordar esos primeros auxilios psicológicos. Para iniciar este proceso, ya miramos nuestro proceso de escucha, que es importante tener esa habilidad para entrar a generar este primer auxilio psicológico, es que es una crisis. Sabemos que es una crisis, sabemos identificarla. Entonces, esa intervención psicológica es en el momento de la crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata, en ese momento, en el apoyo que necesita esa persona en esa situación, para restablecer su estabilidad personal, emocional, física, cognitiva y conductual. Toda esa parte social. Por eso es tan importante escuchar. A veces se nos acercan familiares, hijos, padres, hermanos, amigos, bueno, con nuestro grupo social, y nosotros por el día a día, por el afán, no nos paramos un segundo. Bueno, ¿qué pasó? Oye, te necesito urgente, es que no sé qué, no, espérame que estoy ocupado esta noche, que lleguemos a la casa, y durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo, puede haber una situación de crisis que puede ser irreversible. ¿Cuál es el objetivo de esos primeros auxilios psicológicos y de ese momento de atención en crisis? Atender de forma inmediata las necesidades básicas de la persona que está afectada. Una crisis es en ese momento, es identificar que una persona tiene una conducta fuera de lugar, que le está generando una incomodidad,
que le está afectando a su parte emocional, física y cognitiva, y que nosotros podamos intervenir en esa parte fortaleciendo esos recursos y esas estrategias para reducir esos niveles del estrés causados por esa situación crítica experimentada. Entonces, tengamos en cuenta qué es esa crisis. Sabemos si la hemos vivenciado. Hagamos un análisis nosotros internamente y evidenciemos y verifiquemos, he estado en una crisis, inclusive para mí, yo he tenido una crisis, ¿cómo he tenido ese apoyo? Lo he atendido en ese momento. ¿Qué sucede cuando una crisis no es atendida inmediatamente? Viene todo el problema de un afrontamiento a largo plazo que nos puede generar unos niveles de estrés convirtiéndose en temas patológicos. Miremos más a fondo qué es la crisis, cómo nos impactan. Las emergencias o pérdidas significativas impactan a las personas de diferentes maneras. Eso constituye una crisis circunstancial. Entonces, debemos de identificar esas crisis y son circunstancias que deben de ser circunstanciales, inesperadas y que generan una desorganización y un desequilibrio en la conducta normal o digamos, en el proceso normal de vida de una persona. Rompe esa rutina de manera negativa. Entonces, ¿en qué impacta en las personas, en la familia? En una manera física. Las personas en una crisis inclusive pueden llegar a lesionarse, entran en crisis y entonces entra la euforia. Dime. Yo te hago un favor, lo que pasa es que en la presentación, en la parte de arriba, en la superior, se ve un cuadrito de color oscuro, no deja ver. Listo, ok. Gracias. Está bien. Muchísimas gracias a ti. Ya se ve perfecto, ¿sí? Sí, Sí, señora, ya. muchas gracias. Vale. Gracias. Con gusto. Entonces, hay un estado físico, hay un impacto físico. Entonces, como les decía, hay personas que entran en un choque, en una crisis alta, que se autolesionan y empiezan a generar esas evidencias físicas o lesionan a las otras personas. Son las típicas personas que de pronto nosotros vemos golpeándoles fuerte a los escritorios, golpeando paredes, donde se aprietan sus partes de su cuerpo fuertemente con sus manos, se aprietan la cara, se pueden arrancar el cabello. Eso es una crisis que debemos identificar esa conducta. Impactan los pensamientos, empiezan los pensamientos negativos en ese momento inesperado. Pueda que yo tenga una estabilidad normal y unos pensamientos adecuados durante todo un tiempo, pero cuando entro en crisis siempre pienso, nadie me quiere, yo me voy a matar, no puedo con esto que me está sucediendo. Entra en un pensamiento negativo todo el tiempo y esos pensamientos siempre van a algo malo, a generar un futuro inadecuado, un futuro oscuro. Impactan las emociones. Ya vamos a mirar qué tipo de emociones nos pueden impactar, cuáles son los tipos de emociones principales en nuestra vida diaria. Lógicamente, este tipo de crisis impactan las relaciones sociales, las personas se comienzan a aislar, se pueden mostrar normales, naturales, pero su interacción social es poca. Y a nivel general, la conducta de la persona. Entonces es importante nosotros desde donde estamos en estos momentos verificar si eso me ha sucedido, si yo he identificado alguna situación de crisis, alguna persona se le ha complicado una situación y ha generado este tipo de conductas. La crisis depende de la intensidad y la resolución depende de la magnitud del evento, de acuerdo a un evento que se presente. La crisis puede ser menor cuando de pronto sea un evento laboral mínimo, una parte estudiantil mínima, o puede incrementarse cuando suceda un impacto muy fuerte como la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo que puede estar asociado a mi parte económica. Todas esas situaciones de gran magnitud o mínima magnitud pueden incrementar o decrementar la crisis.
La edad de la persona también puede estar involucrada en esto. Hay muchas personas que pueden tolerar más la crisis que otras de acuerdo a la edad. Debemos entender que, por ejemplo, cuando hay un menor, cuando los chicos entran en una crisis, porque a ellos también les pasa, no podemos desligarlos de esta situación de primeros auxilios psicológicos de su parte y su salud mental. No podemos desconocer que a ellos también les puede pasar este tipo de situaciones, pueden entrar en una crisis. Es la típica de pronto pataleta que le da a mi hijo, a mi hija, a mis hermanos, bueno, a los menores de edad, y cómo yo puedo entrar, ayudar a ese proceso, o lo mejoro o lo empeoro. Y es cómo tengo esa habilidad de escuchar, de saber qué es lo que le pasa a esa persona y a ese individuo. Hay otras personas que lo toleran mejor y con la edad las crisis van mejor, en cierta medida disminuyendo, pero depende de cada una de las personas y de las personalidades. Las capacidades que va pues atado a las edades de las personas y ese apoyo social. Entonces es importante, muy importante que estemos rodeados de un círculo social donde que sintamos que cuando tengamos una crisis podamos estar con ese grupo social y podamos contar con ellos. Al igual nosotros estar dentro de ese grupo de apoyo, si nosotros creemos que tenemos esa habilidad de apoyar a una persona en crisis, siempre estar ahí presentes para poder intervenir en esos primeros auxilios psicológicos. No sé si en estos momentos tenemos alguna duda, alguna pregunta, comentario. Perfecto. Bueno, no, a través del chat, no tenemos Vamos bien. preguntas todavía. Gracias. Vale. Entonces acá vamos a resolver esa primera pregunta que nos planteamos. La primera, ¿qué tan buenos escuchas somos? ¿Qué tan buenos receptores de la comunicación somos? ¿Qué tan buena comunicación asertiva tenemos para poder entrar a hacer un primer auxilio psicológico? Y la segunda, sabemos que es una crisis, la tenemos clara, nos ha sucedido. Entonces, ahí vamos desenvolviendo como este tema de los primeros auxilios psicológicos y que va enfocado a la atención en crisis de una persona que se presenta en ese momento y que es inesperada. Continuemos. ¿Qué debemos de tener en cuenta antes de aplicar un primer auxilio psicológico? Debemos de diferenciar qué es una primera intervención en crisis y qué es una segunda intervención en crisis. Digamos que los primeros auxilios psicológicos van en esa primera intervención y ya una segunda intervención ya es una terapia psicológica más específica de una duración más amplia. Entonces, el primer auxilio psicológico dura minutos o pocas horas. Es una situación que se atiende en el momento. Si lo hablamos en términos de ejemplos, es como cuando una persona sufre un accidente en cierto sitio y vamos a hacerle nuestra primera atención, vamos a hacer la primera valoración de la persona accidentada y ya cuando se tiene controlada la situación, ya es valorado por una persona pues con más especialidades. Proporcionada por padres de familias, policías, o sea, acá todas las profesiones pueden intervenir en un auxilio psicológico. Ya cuando generemos esas habilidades, cuando yo tenga esa habilidad de saber lo que decíamos al principio, siempre voy a reiterar el saber escuchar, que es la primera parte que debemos de tener en cuenta para entrar a hacer un auxilio psicológico. Trabajadores, maestros, estudiantes, líderes, supervisores, alguien que sepa, que yo sé que yo pueda ayudar a esa persona sin generar que esa situación se empeore, siempre pensando en que no se va a empeorar, sino que se va a establecer o mejorar. Es un ambiente informal, puede ser en cualquier situación que se me haya presentado, en mi casa, en mi oficina, en mi lugar de estudio, en cualquier situación, en la calle inclusive, ayudar y apoyar en ese proceso. ¿Qué se quiere con esta intervención en crisis? Estos primeros auxilios psicológicos, restablecer el equilibrio y dar apoyo reduciendo esa mortalidad. Recordemos que cuando una persona está en crisis y de pronto viene en un proceso ya muy alto y estamos en ese proceso de intervención de auxilios psicológicos primarios,
Lo primero que debemos de verificar es que no haya un peligro, tanto para el que va tanto para el que va a dar el primer auxilio como para el que lo va a recibir. Entonces, reducir esa mortalidad, rescatar esas eventualidades de riesgo y enlazar los recursos profesionales de ayuda. Entonces, yo voy, hago esa intervención, ven, mira, charlemos, te escucho, hablemos, ya vamos a mirar cómo son esos pasos y qué debemos hacer en una situación específica. Y escuchar a esa persona. Ya cuando la situación esté controlada, pasamos a esa terapia psicológica breve, que ya lo coge un especialista, que ya de acuerdo a esa crisis que ha tenido ese trabajador, esa persona, esa madre, ese padre, bueno, el ser humano como tal, genera una terapia, puede ser de semanas, de meses, proporcionado por ya un psicoterapeuta, unos orientadores, unas personas más expertas en el asunto, en un ambiente más formal, en un ambiente que no sea hostil, en unos centros de salud mental, consultorios, oficinas, donde se sientan más acogidos las personas. ¿Qué se trata de hacer? Resolver ya la crisis. En el primero, restablecer el equilibrio en ese momento, para que no se me genere un problema con esa persona y se llegue pues a una mortalidad. Ya en mi terapia es resolver la crisis como tal, verificar qué ha pasado en esa crisis, ese incidente, ordenar las ideas, verificar el trauma de vida de esa persona y qué le perturba y afrontar el peligro. Entonces nosotros estamos posicionados en ese primer auxilio psicológico y debemos de tener claridad que no vamos más allá de una terapia, no vamos más allá de un consejo o de unos pasos a seguir, sino vamos a dar un apoyo que esa persona se sienta protegida emocionalmente en ese momento. Hay 3 aspectos importantes que debemos de tener en cuenta en los primeros auxilios psicológicos y que nos dan una dirección. Entonces aquí ya empezamos a identificar cómo yo puedo arrancar con mi primer auxilio psicológico, cómo yo puedo iniciar. Entonces primero proporcionar el apoyo. Ya sabemos que una persona está en crisis, sé que mi compañero tiene una situación, está diferente, algo le sucede, entonces permitir a las personas hablar para crear un vínculo, lo que vimos al principio. Generar esa habilidad de escucha. Bueno, generemos esta habilidad, dejemos hablar a la persona, crear esa calidez, empatía y escucha, siempre pensando en esa persona como en su lugar, ponerme en el lugar de esa persona, en los zapatos de esa persona. A veces es muy difícil, por eso es importante tener mucha empatía y tener mucha imparcialidad en el asunto y objetividad, porque para muchas personas este tema mental y este tema psicológico es aún un tabú o es aún una cosa en la que no se cree. No, es que los problemas psicológicos no existen, yo nunca voy por allá al psicólogo porque eso es para locos, eso no va conmigo, yo soy muy cuerdo o yo soy muy cuerda. Hay muchas situaciones en las que yo he estado, inclusive les quiero hablar sobre un caso en donde un trabajador manifestaba mucha tristeza, mucho enojo, llegaba todos los días a la oficina o a la empresa, era una planta de producción, se le notaba esa desmotivación. Su jefe y compañeros no pusieron atención a esos signos que pasaban, a esas cosas que le sucedían al trabajador. No, que eso es que tiene problemas en la casa y pues que los resuelva afuera, acá pues se vienes a trabajar y pues este tema. ¿Qué sucedió? Que el trabajador se ausentó y no se podía contactar con él. Con el pasar de las horas se identificó que el trabajador estaba ingresado en cuidados intensivos por intento de suicidio bajo esas conductas que ya los trabajadores y el jefe habían identificado. Entonces, por eso es importante crear esa calidez, esa empatía, esa escucha, identificar lo que sucede a mi alrededor y tener como esa humanidad de creer en que la parte mental y psicológica de un trabajador no se puede desligar totalmente. Siempre somos seres humanos integrales, no podemos dejar mis emociones a un lado para venir a trabajar o para ir al estudio o para ir a recibir pues todo el tema laboral, estudiantil. Proporcionar una atmósfera
que el temor, la ira, la ansiedad, que son las emociones de las que vamos a hablar, puedan expresarse libremente, que el trabajador, la persona, el ser humano, el estudiante, se sienta como en hablar y manifestar esas emociones sin ningún temor ni represalia, que la persona que le va a dar y le va a proporcionar ese primer auxilio psicológico no lo juzgue, no lo intimide, no lo vaya a, no le vaya a decir, bueno, pero usted qué le pasa, pero pues porque piensa así, la vida es única, hay cosas peores en la vida, no, no menospreciar la situación que la persona está viviendo en ese momento. Entonces siempre es proporcionar apoyo, debemos de tener clara estas tres cositas. La tercera situación y el tercer aspecto para tener en cuenta es reducir la mortalidad. Es salvación de vidas, primero la supervivencia. Antes de yo ingresar a hacer un primer auxilio psicológico, debo inspeccionar y analizar de que mi vida no corre peligro. Pues puedo yo estar ante una situación de bastante ira. A veces cuando las personas entran en una crisis emocional, presentan esas emociones de ira y de frustración, en que todo el mundo está en contra de él y pueden atentar contra la vida de las personas que están alrededor. Entonces es importante siempre primero salvaguardar mi vida como la persona que va a hacer el auxilio psicológico. Y prevención del daño físico durante esa crisis. Evitar que la persona se lesione y asimismo que sean ustedes los lesionados. Proporcionar el enlace con las fuentes de asistencia. Entonces, ya cuando yo he hecho ese primer auxilio, yo debo pedir esa ayuda también de apoyo para esa persona, porque a veces yo siento, no, yo ya lo hice todo, yo ya no necesito más ayuda, dejémoslo hasta acá. Pero hay que acabar este proceso para que la persona se sienta apoyada y que no fue por el momento, por evitar un escándalo social, no, que es que estábamos aquí en el campus, estábamos en la calle, entonces yo le dije sí a todo y ya la abandoné a esa persona, entonces esa persona se siente engañada, se siente vulnerada en sus emociones. Entonces, cuando se acaban los recursos de los primeros auxilios psicológicos, cuando ya de pronto la situación está controlada o a veces no esté controlada, debemos buscar ese apoyo en una segunda instancia para que ese proceso continúe. Ya la estabilizamos, está bien, pero consideramos que necesita un segundo apoyo ya más especializado. Ya la estabilizamos, está bien, pero hay que hacer un refuerzo, hay que darle una continuidad a su situación. No sé si hay alguna duda, comentario, ¿vamos bien? No sé si tenemos alguna intervención. Sí, Liliana, tenemos una pregunta que nos hace John Giraldo. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, en cuanto a las personas que reaccionan de forma violenta cuando se interviene en un caso de crisis psicológica, ¿cómo es la forma adecuada de intervenir en un momento así? Bueno, John, muchísimas gracias por tu pregunta. Como lo decíamos, siempre hay que reducir la mortalidad. Digamos que si yo veo que mi vida corre peligro, que esa persona está agresiva, que, bueno, ejemplo, está en una aula de clase tirando escritorios, tirando libros, o está en la calle amenazando a todo mundo, es mejor esperar y si no puedo controlar la situación, pedir ese apoyo, proporcionar los enlaces con fuentes de asistencia, tratar de calmar la situación, no tan cerca de la persona que me puede a mí herir o que me puede a mí lesionar, pero sí tratar de generar una calma y no generar un estímulo negativo en esa persona que está teniendo un comportamiento agresivo. Entonces podemos estar en esa intervención un poco alejados de la persona, si se me va acercando, irme retirando, decir tranquilo, todo va, bueno, no, a veces el decir todo va a estar bien puede ser negativo para la persona. Tranquilo, lo vamos a escuchar, entendemos la situación, no se altere, pero si el trabajador más se altera o el estudiante o la persona más se altera, debemos alejarnos de esa situación y esperar un grupo de apoyo más grande para hacer ese control. No sé si tenemos otra duda, pregunta, si está claro. Por el momento no tenemos más preguntas a través del chat. Muchísimas gracias.
Vale, entonces, recuerden estos tres aspectos importantes para los primeros auxilios psicológicos. Proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y proporcionar un enlace con las fuentes de asistencia cuando pues ya estemos en ese punto neutro o muy crítico. ¿Cómo reaccionan las personas frente a una crisis? Identifiquémoslas. Bueno, ya sabemos que unas reaccionan con ira, otras reaccionan explosivamente, otras ni siquiera reaccionan, no tienen ninguna emocionalidad, y entonces ellas son las más difíciles de identificar. Frente a un evento adverso o emergencia, todas las reacciones deben considerarse normales dentro de los escenarios de una crisis que se experimente. Es decir, si yo sé que una persona está en crisis, yo la identifiqué, debemos aceptar que esa situación es normal para esa persona, es un escenario normal. Nunca minimicemos el dolor o la crisis o la emocionalidad que siente la persona en ese momento, por más pequeño que sea la situación. Hay personas que entran en crisis porque no, es que llegué tarde hoy, tenía que llegar muy en punto y entonces me cerraron el aula y no alcancé a entrar y entonces no puedo, llora consoladamente, y para unas personas o para las que entran a apoyar esa situación, la minimizan. No, pero no es para tanto, pero ya pasó, eso lo recupera después. Para esa persona es muy importante. Entonces, cuando se tengan esas consideraciones, esas crisis, debemos entender que son normales para esas personas. El duelo es una reacción común frente a las pérdidas que permiten asimilar la realidad y el poder de afrontar la nueva vida. El duelo en una persona no es solo el fallecimiento de un familiar o de un ser querido. El duelo son pérdidas generales de un ser humano en cualquier situación. Afrontar la nueva vida, las pérdidas pueden ser de vidas humanas, de la salud, del control sobre la propia vida y del futuro. A veces las personas tienen un pánico en pensar en el futuro. No, es que el país está en una situación difícil, ¿qué será la de vida de mis hijos? Inclusive entran en crisis con el tema ambiental. Entonces, eso es un duelo que las personas están viviendo. El de la esperanza y la confianza, el de la dignidad, de los lazos sociales, de los bienes materiales. Todas estas son fuentes de crisis que las personas pueden reaccionar. Entonces no podemos minimizar esos duelos. Siempre cuando yo vaya a entrar a un primer auxilio psicológico, sea la situación que sea, debemos entender que esa crisis para esa persona es importante y es normal, no minimizar. Si la persona no puede continuar con sus actividades cotidianas, no se puede relacionar adecuadamente con otras personas, siempre debemos contactarlas con un establecimiento de salud, siempre debemos como salvar esa vida. Que no sea la última conversación, que no sea el último saludo, que no sea el último mensaje. No, es que nos ha pasado mucho en terapias. No, es que yo ayer estuve hablando con esa persona y yo sí la vi triste y no le dije nada, yo debía acompañarla, yo debía hacer un proceso más amplio. Entonces es importante siempre generar esos contactos, generar ese seguimiento, insistirle a la persona ese apoyo. En estos casos de temas psicológicos, de salud mental y todo, desafortunadamente, esto es libre elección de la persona que está sufriendo este tipo de situaciones emocionales. No podemos obligarla a que continúe un proceso, una terapia, o que no podemos obligarla a que reciba nuestro primer auxilio psicológico. Yo lo intento, yo lo hago, pero si esa persona no me quiere recibir ese apoyo, yo me puedo retirar, pero siempre buscar esa segunda opción, no dejarla sola, para que de todas maneras generemos esa confianza con el tiempo y con el pasar de la situación de esa persona que sufrió esa crisis, nos diga, bueno, más adelante nos pueda agradecer, gracias porque usted no me desamparó, usted siempre estuvo pendiente de mi situación, a pesar de que yo me negué, me apoyó. Los tipos de reacciones. Entonces vamos a identificar los tipos de reacciones. Ustedes van a identificar
vamos a hacer una autoevaluación y ustedes mismos van a identificar, ¿será que yo he tenido una crisis y he necesitado un apoyo psicológico, un primer auxilio psicológico? ¿O yo he identificado en mi grupo social cercano estos tipos de reacciones y necesitan un apoyo mío? Entonces, confusiones y desorientación en la parte de reacciones cognitivas, dificultad en la toma de decisiones, problemas para dormir, cuestionamientos de creencias espirituales, esto también son tipos de reacciones, preocupación por los desastres, recuerden que son tipos de duelos que las personas manejan, pensamientos desordenados, impulsividad, culpabilidad, pasividad, también podemos encontrarlo en estas personas que tienen una crisis emocional, problemas de concentración de la memoria, preocupación por los detalles insignificantes, aislamiento social, son personas que se les dificulta esa parte de interacción, evitan todas las situaciones y tienen generalmente también conflictos familiares. Entonces, estos son los tipos de reacciones cognitivas que pueden presentar las personas cuando inicia un proceso de crisis. Vienen las reacciones físicas. Entonces, el cansancio, la fatiga, ya empezó a generar desconsuelos, hay unas agresiones físicas, hay unas hiperventilaciones, unos ritmos cardíacos acelerados, cambios de apetito, agotamiento, agravamiento de condiciones crónicas, hipersensibilidad a estímulos sensoriales. Estas reacciones físicas también van atadas mucho de los niveles del estrés que podemos estar presentando en nuestro ambiente. Cabe recordar que el estrés es un estímulo natural del cuerpo, es una acción natural de nosotros como seres humanos a una reacción que tiene nuestro organismo a algo que está sucediendo, a ponerme en alerta. Cuando pasan esos estímulos, cuando ya son demasiado fuertes, cuando ya se vuelven agresivos para mí, me genera todas estas reacciones físicas. Y ese estrés me puede generar una crisis, puedo entrar en pánico, puedo generar un problema más emocional y más fuerte. Entonces hay que identificar que también los niveles del estrés me pueden generar una crisis y puede entrar yo a solicitar o a necesitar un primer auxilio psicológico. Vienen mis reacciones emocionales, que son las que vamos a mirar también, que son las que más evidencian y que son las que nosotros debemos de tener la habilidad para identificarlas, porque son las más visibles. Son las tristezas y las desesperanzas cuando ya vemos una persona que de un momento a otro empezó a tener tristeza, desesperanza, ya realmente no tengo metas, lo que yo quería no se me cumplió. Entonces es una persona que viene en caída. Irritabilidad, enojo y resentimiento constantemente, empezamos a tener irritabilidad, enojo, nos resentimos por todo, no es que él sí pudo, se generan envidias, yo estudio más y le va mejor a otra persona, entonces genero esa parte de esta irritabilidad. Cambios inesperados de humor, ansiedad, generamos miedos, desesperación, sensibilidad emocional, distanciamiento social, baja autoestima y depresión. Entonces, estas son las reacciones emocionales evidentes, las cuales debemos de tener muy presentes porque son las que más podemos identificar. Cuando yo estoy enfrente de una persona que tiene estas reacciones emocionales, es importante poder acercarnos si la persona no lo permite, si nosotros podemos ayudar, si tenemos esa habilidad ya desarrollada para entrar a atender un primer auxilio psicológico desde la escucha y poder ayudar a esa persona y pues poderla direccionar adecuadamente. Vamos a ver un video relacionado con este autocuidado y salud mental y esas emociones que debemos de estar muy presentes, las tenemos que tener e identificar para poder hacer un auxilio psicológico. Te damos la bienvenida a Autocuidado y Salud Mental. Anteriormente hemos hablado acerca de lograr objetivos y aumentar nuestra productividad para la búsqueda de empleo.
pero para que podamos concretarlos, es necesario cuidar nuestra salud mental. Pon atención a los siguientes consejos. La salud mental se refiere al equilibrio entre lo que le pasa a tu cuerpo, a tu mente, a tu forma de interactuar con la sociedad y, si te parece, puedes agregar la espiritualidad. Poner atención a tus emociones es incluso más importante que definir en qué deseas trabajar. Por ello, hoy conocerás cómo reconocerlas y entenderlas. Le llamaremos a esto gestión de las emociones. Día a día existen factores externos que generan en nosotros alegría, miedo, incertidumbre, rabia, entre otros. Es por esta razón que el cuidado de uno mismo se vuelve imprescindible. Vivimos rodeados de estímulos, es decir, elementos ambientales que generan reacciones físicas y psicológicas. Ellos están ligados a nuestros 5 sentidos. Estos estímulos generan una reacción inmediata en nuestra mente. Los pensamientos, que son diversos según la persona. Por ejemplo, en un día con lluvia, una persona puede desmotivarse o entristecerse, mientras que otra puede generar mucha energía. Producto del pensamiento se activan las emociones. Existen 4 emociones básicas: alegría, miedo, rabia, pena. ¿Te llama la atención algo? No existen emociones positivas o negativas, son todas partes de nuestra condición humana y en cierto grado pueden tener utilidad. El miedo es una emoción que permite tomar medidas de cuidado, resguardo y pensar las cosas antes de hacerlas. La pena nos muestra las cosas y personas que son importantes para nosotros. Nos invita a crecer mentalmente, viviendo nuestros duelos. Y la rabia es una emoción que nos permite poner límites para no sentirnos pasados a llevar. En cierta medida, es una solicitud de respeto ante algunas posturas. Estas y otras emociones generan nuestras conductas, que posteriormente tienen consecuencias. Muchas veces, cuando decimos que hemos tenido un mal día, es porque nos hemos quedado atrapados en pensamientos que nos llevan a esos estados emocionales. Para poner esto en práctica, debemos prestar atención a lo que estamos pensando y preguntarnos: ¿de qué me sirve pensar esto ahora? Buscando inmediatamente otros pensamientos que nos ayuden a realizar los objetivos propuestos para el día. Además, las emociones y pensamientos no son permanentes, por lo tanto, no definen nuestro futuro. Veamos un ejemplo del contexto laboral. Cuando nos tenemos que presentar a una entrevista laboral, podemos recibir diversos estímulos. Por ejemplo, al llegar al lugar de la entrevista, vemos que esta será de forma grupal. Estamos recibiendo un estímulo visual. Nuestro pensamiento puede traducirse en sentir miedo o temor al tener que enfrentarnos a esta situación, lo que podría concluir en una conducta dirigida por esta emoción, lo cual podría tener diversas consecuencias dependiendo del contexto. Todo este ciclo que se ha generado proviene del pensamiento provocado por dicho estímulo visual. Por ello, a diario tómate un tiempo para saber cómo te sientes. Ponle nombre a la emoción. Entiende su origen. Comprende su finalidad. Conversa con alguien cómo te sientes. Guardar tus preocupaciones puede causar ansiedad. Cuídate y no te exijas tanto. Es importante sentirse bien consigo mismo. Identifica el problema y busca estrategias que puedan solucionarlo. Si te sientes abrumada o abrumado por tus emociones, no dudes en buscar ayuda en un profesional. Atender esa necesidad es una forma importante de cuidarse. Es importante que respetes tus procesos, confíes en ti y que estos consejos te permitan gestionar tus emociones para trabajar en tu bienestar y autocuidado. Bueno, entonces, como acá podemos observar en el video, nos muestran la importancia de esos
de identificar nuestras emociones y conectarnos con ellas, no dejarlas a un lado, no tenerles temores a esas emociones. Cuando yo tengo un autocuidado y yo sé cuáles las emociones que me están afectando, puedo ayudar a los demás. Allí en el video nos decían, démosle un nombre a las emociones que estamos sintiendo, no tengamos temor a expresarlas, hablemos de lo que está sucediendo. Entonces, eso mismo podemos ayudarle a la persona que está en crisis a desarrollar. ¿Qué está sintiendo? Ira, frustración, temor, desolación. ¿Tú qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué nombre le vas a poner a esa emoción? ¿Qué, qué color le pones? Hay muchas terapias de primeros auxilios psicológicos cuando uno entra. Dime de qué color ves en estos momentos la vida, de qué estás sintiendo, cómo lo nombrarías. Y empezamos a ayudar a esa persona a hablar. Ya miramos una situación en que no podemos obligar a esas personas a que hablen o no podemos evitar silencio. Los silencios son buenos y hacen reflexionar mucho más. Y inclusive un primer auxilio psicológico donde haya silencio absoluto a veces es mucho más fructífero y mucho más exitoso de cuando las personas están hablando, porque la persona se siente tranquila, se siente en paz y siente que sin importar si lo están escuchando, si está hablando o no está hablando, es importante para la persona que lo está acompañando. Entonces, desde nuestras aulas de clase, desde nuestros escritorios, desde nuestras oficinas, es importante nosotros identificar esas emociones, que no seamos, es uno más, es un estudiante más, es un compañero más, es un trabajador más. Algo pasa. Yo tengo en mi grupo de trabajo tantas personas, en mi equipo de trabajo estas situaciones. Mañana esa silla va a estar desocupada y yo puedo decir, sí, yo la vi siempre allí, sola, solo, nunca me acerqué, algo le sucedía, pero nunca le presté mi atención, mi primer auxilio psicológico, nunca me identifiqué con esa persona. Entonces hay unos ejercicios prácticos que desde la universidad, desde el Politécnico Superior de Colombia, iniciamos para poder nosotros ayudar a este proceso fundamental de identificar nuestras propias emociones para poder ayudar y brindar unos espacios y brindar esos primeros auxilios psicológicos a las otras personas. Porque cuando yo voy a intervenir en ese primer auxilio psicológico, lo importante es prestarle atención, ponerme en el lugar de la persona, pero no que eso no me afecte a mí. A veces absorbemos como esponjas esa situación. Entonces me voy para mi casa y yo pienso en esa persona, no, pero es que pobre, no, es que si me pasa esto a mí, no, es que yo no lo podría superar, yo entiendo, no, antes no le ha pasado nada grave a esta persona, me sugestiono y ya esa emoción se carga a mí, se empieza a cargar a mí. Entonces, desde cada uno de ustedes, me gustaría que hicieran estos ejercicios. ¿Cuál es la emoción o emociones que más se atraviesan en estos momentos? ¿Cuáles son las emociones que ustedes en estos momentos están sintiendo? ¿Qué están sintiendo? Ira, tristeza, frustración, pánico, miedo. ¿Cuál es esa emoción que estoy atravesando en estos momentos? ¿O cuál es esa emoción que yo le identifico a mi compañero, a mi compañera, a mi esposo, mis hijos, mi esposa, mis padres? ¿Qué emoción? ¿Dónde ubicamos esa emoción? Bueno, yo estoy triste porque no conseguí un trabajo importante, no me dieron una beca que necesitaba. Entonces, en qué parte del cuerpo me duele, en la cabeza, porque no he parado de pensar por qué no me dieron mi beca. Bueno, ¿en dónde la ubicamos? ¿Dónde ubicamos esa emoción de lo que me está pasando? O siento pánico porque el día en mañana tengo una exposición, tengo que entregar un documento importante, debo ir a una entrevista de trabajo, entonces tengo pánico. ¿En qué lado de mi cuerpo siento esa situación? ¿Qué color tiene esta situación? ¿En qué color? No, rosada, gris, porque el día está oscuro, pues está rojo porque el tema está caliente, verde porque pues me pone mal, me pone enfermo. ¿Qué nombre le pondríamos a esa emoción?
¿con qué ocasión la emoción o con qué asocias, perdón, con qué se asocia esa emoción o esas emociones? No, me pone triste tal situación, yo la asocio a tal persona, la asocio a tal situación, la asocio al día 13, al mes, no sé qué, bueno, ¿a qué la asociamos? Tenemos que tener calma para realizar este ejercicio. Lo podemos utilizar con colores, con lo que desees, con lo que seamos creativos. Entonces, a medida que vayamos avanzando en esta pequeña charla, en este pequeño introducción a nuestros primeros auxilios psicológicos, podemos ir identificando esto, no solo para mí, sino para las personas que están a mi alrededor, que creemos que necesitan ese primer auxilio psicológico, que creemos que le pasa algo, que hay una parte emocional que está fuera de contexto, que tiene mucha ira, que ya su felicidad es extrema. Recuerden que la felicidad también me conlleva a una montaña rusa, de estar felices y después bajar y tener un duelo. Entonces hay que identificar esas emocionalidades fuertes que están desenfocándose en un poco en las personas que están a nuestro alrededor. No sé si en lo que vamos de la charla, alguna pregunta, algún comentario, alguna situación. Bueno, sí, permíteme que ahí. Bueno, John Giraldo nos dice que los hijos que están en las etapas de adolescencia, qué consejos puedes darles a estos padres que viven, Sí. pues que están separados y que afrontan como situaciones similares con los hijos? En ese proceso de separación. Bueno, yo, muchas gracias por tu pregunta. Como les dije, no se puede desconocer este tipo de situaciones emocionales que tienen nuestros hijos o las personas menores de edad, este tipo de adolescencia. ¿Cómo podemos intervenir allí de primera mano? Lo que sucede es que los hijos a los padres los ven en ese momento como una amenaza, como los que están generándole esa situación y esa emoción negativa que tienen, esa ira, esa frustración. Entonces, lo ideal de este proceso es, yo no podría darles o brindarles ese apoyo psicológico, ese primer auxilio psicológico directamente, sino hagámoslo indirectamente. ¿Por quién? Por medio de una persona más allegada, por medio de una persona de confianza de los chicos, de sus hijos, puede ser el tío o un familiar con los que los hijos se sientan más cómodos y pedir esa ayuda y ese auxilio psicológico. Si ya ese primer auxilio psicológico no se da, es importante buscar una ayuda profesional, porque ese proceso de la adolescencia y de separación de padres, ellos buscan los culpables siempre de su enojo y de su frustración a sus papás. ¿Qué pasa paralelamente? Los padres deben iniciar un trabajo propio, un trabajo de no culpar a nadie de una separación, digamos que independientemente la situación que se haya presentado, las culpabilidades se deben dejar atrás y empezar a trabajar en todo lo positivo que se ha vivido, generarle nuevamente esa confianza y ese apego emocional adecuado a los hijos y más en esa etapa de adolescentes. Ponerse siempre en el lugar de ellos. Bueno, si mis padres se hubieran separado, bueno, ellos también se separaron, ¿yo cómo me sentí? ¿Cómo puedo ayudarlos yo siendo como ellos? ¿Yo qué podría estar sintiendo? ¿Cómo ellos se pueden estar sintiendo en este momento? Y buscar un espacio de diálogo. Es muy difícil porque los chicos a esas edades y con estas situaciones sienten que nadie los entiende y sienten que tienen como siempre la razón. Entonces, como padres es primero autoevaluarnos nosotros como padres, verificar cómo le puedo ayudar indirectamente en ese primer auxilio psicológico y buscar, si no, una ayuda profesional. Todo es un duelo. Recuerden que los duelos y lo que nos decía en el video, las emociones no son ni malas ni buenas. Los duelos son para todos, los duelos son normales, no los podemos minimizar. Para ellos y para este tipo de situaciones, los jóvenes y los adolescentes, es un duelo muy grande, a pesar de que la situación y la ruptura fue de sus padres, que también les puede estar generando un tema de crisis. Entonces no hay que minimizar esa situación, no hay que culpar a ninguna de las partes
y hay que buscar ese primer auxilio psicológico de manera indirecta. Perfecto, Liliana, muchas gracias. ¿Vale? No sé si hay más preguntas, alguna intervención, algo para aclarar. Mm, ¿No? Perfecto. Como Luz Ángela Galeano nos dice Sí. cómo damos auxilios psicológicos en el área escolar. Bueno, es muy frecuente y bueno, y ahorita muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante porque pues ahorita lo que nos decía gran parte del video, tenemos tantos estímulos sociales ahora en este ambiente, tanto tema interactivo, que los celulares, que el televisor, el tema de YouTube que se está incrementando, todo el tema de los influencers en la parte escolar, pues es una situación nueva que se está presentando, bueno, de un tiempo para acá se están presentando que los chicos y los niños tienen ya una mentalidad bastante evolucionada. ¿Por qué? Por todos estos estímulos. ¿Y por qué se da esto? Porque en casa pues ya no está esa figura constante que los pueda guiar como se hacía antiguamente. Ya los padres están casi todo el tiempo ausentes, no porque deseen, en la mayoría de casos, sino porque nos toca salir a trabajar, no tenemos con quién dejar a nuestros hijos en esa educación, le damos la educación a otras personas. Y, y ellos se acostumbran a estar conectados con esa parte de las redes sociales. ¿Qué sucede con estos primeros auxilios psicológicos? Es importante enfocarnos muy bien en volver a la infancia con ellos, en decirles, no, es que los niños no hacen esto, como volver con el juego con ellos, volverlos a enfocar en esas edades que no se vayan, es muy difícil porque en casa no lo van a tener y en muchas situaciones los padres dejan esa educación directamente a la docencia, en la escuela. Entonces, es muy complicado que desde los profesores, todo en la escuela y demás en las aulas, se pueda direccionar nuevamente esta infancia. Aquí también hay que involucrar a los papás. Para hacer esa atención en crisis. Los niños tienen muchas crisis emocionales en estos momentos y no hay que desconocerlas y no hay que minimizarlas, como les digo. Sin embargo, es un tema ya diferente, ya más que nos lleva a otra rama de la parte educacional, de la parte educativa infantil, que sería muy interesante retomarla en otra sesión, porque son tips ya que nos generan volver, lo que les decía, a generar que los chicos vuelvan a ser niños. ¿Sí? Los estamos llevando a un mundo muy evolucionado, como les digo, a un mundo muy de adultos, a un mundo de tecnología y de desprendimiento social. Entonces, esa atención de crisis infantil tiene un marco más denso porque ahí incluyen a los padres. Si no tenemos la ayuda en casa, si no tenemos la ayuda de los papás en casa, es muy difícil que un niño supere una crisis y pues se genere todo un proceso formativo inadecuado, se puede decir, no adecuado, digámoslo así, no, para su futuro. ¿Vale? Entonces sí es un proceso más denso en esa atención en crisis psicológica infantil. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que pues, me parece que vale la pena que la nos dice David Timor que su pregunta es cómo responder a una persona que su forma de decir las cosas es explosiva e hiriente. David, muchas gracias por tu pregunta. No sé si la entendí, es cómo podemos intervenir en una persona que tiene una comunicación asertiva inadecuada, es más o menos la pregunta. Sí, sí, exactamente. O sea, que de pronto en el momento de responder lo hace de manera, pues me imagino emocionalmente explosiva y pues de Ujú. manera como grosera. Vale.
Bueno, es importante que cada vez que esa persona pues se detenga estos comportamientos, eh, llevarlo a que caiga en cuenta de esa conducta. Puede que en el momento que tenga esa conducta o esa expresión de agresividad no sea el momento adecuado. Recordemos que todos debemos de tener mucha asertividad. Recalco mucho lo que vimos al principio, tener escucha. Así la persona sea hiriente, sea fuerte, sea agresiva. Recordemos que esto es en caso de que tenga una crisis psicológica. Pero si ya es una comunicación asertiva, agresiva en todos los ámbitos y campos laborales, ya es otra situación. Cuando sucede eso, que no sea una ejemplo, que no es una crisis psicológica, emocional, una crisis que está pasando esa persona o ese compañero, debemos no caer en el juego de esa conversación inadecuada o de ese lenguaje. Buscar una ayuda si de pronto el problema es conmigo, si de pronto es que a mí me está hablando de manera agresiva y al grupo de trabajo buscar ayuda en otra persona para que haga una intervención. No tanto una intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, si no se trata de eso, sino más bien en una intervención, en una adecuada comunicación, ya sea por nuestros comités de convivencia, por nuestros comités de diálogo que pueden tener en las instituciones, hablando con el trabajador, pero no con la persona directamente que está siendo agredida, sino buscando un apoyo por otra persona que le haga caer en cuenta de que es agresivo para hablar, de que no es la manera correcta de ser asertivos, que como nos decía el video, es importante que ponerme en el lugar de la persona, porque así como yo trato, me gustaría que me trataran. Esa es una frase que debemos de siempre tener presente. Yo voy a tratar a esta persona como a mí me gustaría que me traten. Entonces, si yo trato feo, pues entonces me gusta que me traten feo. Esa es la pregunta. Entonces, digamos que sí es importante pedir ayuda en esa situación. Si es una atención en crisis de primeros auxilios psicológicos, que una persona es agresiva, es hiriente y demás, podemos entrar a primero que se desahogue, así, mejor dicho, nos haya llevado al infierno y nos haya devuelto aquí a la tierra. Porque una persona cuando está en una crisis puede decir muchas cosas también hirientes, dejar que se exprese, que se calme y ahora sí entrar en esa situación. Entonces, pero pues son situaciones que debemos identificar si realmente es una atención en crisis de primeros auxilios psicológicos o si realmente es una situación de comunicación asertiva inadecuada y ya está generando es una falta de respeto hacia sus compañeros. Vale, muchas gracias, Liliana. Pues acá nos están diciendo que excelente conferencia, Muchísimas. que Dime. no, también sí vamos a compartir el video, lo vamos a publicar a través de nuestro canal de YouTube, entonces allí también lo van a poder consultar nuevamente. Y si de Vale. pronto te pueden seguir en alguna red social o algo, Liliana también pregunta. Vale, si yo te doy la red social para que la puedas distribuir y con mucho gusto. Ahí tenemos tengo varias charlitas sobre comunicación asertiva, trabajo en equipo, el manejo del estrés, motivaciones y emociones, mucha salud mental y lo que más ahorita debemos desarrollar es una inteligencia emocional porque pues siempre he dicho pues a las personas que me dan la oportunidad que me escuchen, el mundo está al revés y la parte emocional la debemos de fortalecer. Antes la teníamos por allí guardada en un cajón, en el cajón de las cosas que no necesito, en ese cajón y en ese baúl de que hay algún momento lo necesitaré, como la cartulina que necesita, que la guardamos y que la reutilizamos muchas veces y decimos, ay, venga, allí está. Entonces digamos que ahora toca retomar esa parte emocional, esa inteligencia emocional, porque pues eso nos está afectando ahorita tanto cambio, ¿no? Pero claro que sí, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti. Bueno, Bueno, entonces continuamos. vale, gracias.
¿Cuáles son las preguntas básicas que tenemos que tener presentes para brindar los primeros auxilios psicológicos? Y son 4. Yo me debo plantear, bueno, ya sé la situación, tengo los 3 aspectos allí fundamentales, sé cuáles son las emociones que debo identificar, sé en qué momento debo intervenir, sé en qué momento me debo retirar, pero debo hacerme 4 preguntas básicas. ¿Cuándo se brindan los primeros auxilios psicológicos? Cuando realmente existe una persona afectada por una situación crítica reciente. O sea, no es, ay, yo creo que ella necesita hablar conmigo o ya hacer una intervención de auxilios psicológicos, no. Es cuando una persona, yo considero que está afectada por una situación crítica reciente, yo hace rato la veo así, nunca había estado en esa situación, lleva semanas sin comer, lleva semanas sin hablarnos, lleva 2 días sin llegar al aula, sin llegar al puesto de trabajo, o todos los días llega y llega a la casa directamente y se acuesta, se tira en el sofá y no nos habla, algo le está pasando, que yo lo identifique inmediatamente. Entonces, esa es la primera pregunta que yo debo hacer. ¿Quién brinda los primeros auxilios psicológicos? Todos nosotros lo podemos hacer cuando creemos que podemos intervenir, cuando sepamos que podemos intervenir en esa situación. Cuando yo sé, a mi hijo le dio una pataleta, o a un niño que yo vi en la calle le dio la pataleta y la mamá está en crisis. Mi pregunta es, ¿a quién atiendo primero? ¿Al niño o a la mamá que están en crisis? ¿Quién sería primero? No sé si en el chat nos pueden decir. Tú me dices quién dijo en el chat algo, por favor. ¿A la mamá? A la mamá, ¿verdad? Es correcto, porque la mamá es el canal y el puente. Si yo estoy en crisis, mi hijo me ve en crisis, pues más pataleta va a tener. Entonces, hay que atender ese primer auxilio psicológico en la mamá, porque de pronto el niño, yo para el niño soy una amenaza, mientras que para la mamá no, voy a ser un apoyo. La voy a tranquilizar a ella se va a ver tranquila y su hijo va a empezar a tranquilizarse. Siempre que tengamos un niño en crisis, que esté con nuestra pataleta al lado, siempre como adultos somos nosotros que debemos de tranquilizarnos, no entrar en crisis con ellos, que es lo que a veces nos suele pasar. Entonces debemos desarrollar esa habilidad para generar ese primer auxilio psicológico en estas situaciones. Todos nosotros lo podemos resolver si yo tengo las capacidades, la habilidad, si yo creo que lo puedo resolver sin llegar a herir o llegar a agravar la situación, lo podemos hacer. Recuerden que el primer auxilio psicológico es una intervención inmediata, corta, no es basada en terapias ni demás, sino simplemente en humanizarnos, en crear conciencia humana y ponernos en el lugar de esa persona sin llevarme sus emociones. ¿Quiénes necesitan los primeros auxilios psicológicos? Las personas que nosotros veamos angustiadas, que veamos afectadas, que tengan una situación crítica reciente, que nosotros creemos que está pasando por un proceso o una etapa de duelo. Recordemos que los duelos son crisis y no siempre son por la pérdida de un familiar. ¿Dónde se brindan los primeros auxilios psicológicos? En un lugar seguro y que esté protegido. Recordemos que si yo veo que el lugar es inseguro, que yo no puedo atender esa crisis psicológica porque puedo atentar contra mi vida, es lo mismo que pasa en los primeros auxilios normales básicos de atención a víctimas. Si yo veo que yo puedo morir atendiendo a esa persona, que es mejor salvar a una vida y no que mueran 2. Entonces salvo mi propia vida, desafortunadamente no puedo salvar la de él, pero no puedo atentar contra mi vida o contra la de esa persona también a la vez. Entonces siempre que el lugar esté protegido y seguro. Siempre recordemos estas 4 preguntas. Cuando las tengamos listas, las tenemos presentes, podemos ir desarrollando esa habilidad. Con el tiempo podemos irla desarrollando siempre, como lo voy a reiterar mucho, con la escucha, con escuchar, ser humanos y ponernos siempre en el lugar de esa persona sin minimizar las emociones que sienten, recuerden, sin minimizarlas. Los principios básicos que debemos de tener en todo auxilio psicológico. Escucha responsable, que es la que siempre voy a reiterar en este tema. Transmitir aceptación, decir que ese problema, esa persona es real, que no es menospreciado, que esa persona, a pesar de que
posiblemente no tenga la razón en ese momento, la estamos entendiendo. Tener aceptación por esa crisis que está teniendo esa persona, que para esa persona recuerden que es real, es normal, mientras que de pronto para mí puede ser, ay Dios mío, pero ¿por qué se enredan de esta manera? ¿Vale? Atmósfera de confianza y empatía, ser empáticos. La persona que requiere un primer auxilio psicológico necesita una persona que esté empatizada con su situación, que sienta lo que está sintiendo, que no menosprecie su sentimiento, no se quiere sentir vulnerable, no se quiere sentir menos que esa persona. Cuando pasa eso, se genera una agresividad, se generan unos bloqueos. No hay una proporción de información, que esos son los principios básicos que nos proporciona información, tratar de que esa persona hable y nos diga qué pasa en su ambiente, en su estructura emocional. Y permitir la libre expresión. ¿Qué es permitir la libre expresión? De que si quiere hablar, lo hable de la manera apropiada, que si no quiere hablar, vamos a guardar silencio y yo te apoyo. Los silencios pueden ser incómodos para la persona que presta el primer auxilio porque creemos que de pronto, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo, me siento incómodo, no, o sea, no sé qué hacer, me siento impotente, esta persona no me quiere hablar y empezamos a presionar, pero no. Recuerden lo que les dije adelante. A veces los silencios pueden mejorar esa crisis. Solo con el acompañamiento de esa persona puede mejorar. ¿Cuáles son los componentes para la actuación en un primer auxilio psicológico? Aparte de la escucha, el observar. Entonces, hay quienes brindan los primeros auxilios psicológicos según el nivel de vulnerabilidad y angustia. Esto se relaciona con la capacidad de priorizar a las personas para la intervención. Entonces, nosotros tenemos que hacer una priorización de verdad y verificar si realmente necesita un primer auxilio o simplemente es una situación o algo que se le presentó y no lo necesita, porque a veces esas personas pueden ser agresivas y nos pueden decir cosas inadecuadas, ay, no te importa, no te involucres, eso es mi problema. Bueno, priorizar. El escuchar, que pues es todo lo que hemos reiterado durante el proceso de la charla, y hacer una conexión. Hacer una conexión importante. En el escucha es promover la calma y que la persona se sienta acompañada para tomar la mejor decisión en ese momento. Conectar con sus propias capacidades y recursos, con ese apoyo social, con ese servicio de ayuda, con esa información de la situación, tratar de conectar con esa persona. La mínima conexión que tengamos ya nos puede dar un libro abierto para poder entrar en esas emociones que le están generando una crisis a la persona que queremos intervenir. De acuerdo a una norma muy importante en Colombia, que es la de riesgo psicosocial, la resolución 2646 del 2008, con sus protocolos de este año, de mayo del 2022, hay unos procesos de atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Ellos nos dan unas pautas que nos indican qué debemos hacer en un primer auxilio psicológico y qué debemos intervenir en una segunda instancia, teniendo en cuenta que la crisis es el fracaso de estrategias para enfrentarlas, son eventos precipitantes como los hemos venido hablando, es una desorganización de todas esas emociones, de la ira, de la felicidad, del miedo, del temor, y que tenemos límites de tiempo, entonces entramos en crisis, entramos en ansiedad. Vienen nuestros primeros auxilios psicológicos, lo que hemos hablado, establecer un contacto, analizar la situación, identificar si realmente lo puedo o no lo puedo hacer, o puedo hacer más daño o puedo mejorar. Identificar las soluciones de manera ágil, eso con el tiempo lo vamos desarrollando nosotros como seres humanos y que sintamos esa necesidad, esa emocionalidad. Para nosotros llegar a este punto de identificar esas soluciones, ejecutar las acciones y hacer ese seguimiento, debemos conectar primero con mis emociones, como lo vimos en el último video. Conecten con sus emociones, compañeros. Digamos que a veces nosotros no somos emocionales, somos muy duros, somos muy fuertes, y cuando queremos atender una situación de crisis, un auxilio psicológico,
no entramos de manera adecuada, no somos esa intervención adecuada para el trabajo, para la persona que nos quiere pedir ayuda, y restablecer ese afrontamiento. Cuando viene una intervención en segunda instancia, ya es con un profesional encargado, especializado, y nos da estas tres partes. Entonces están las instrucciones, está la desactivación de la situación y las interrogaciones. Entonces aquí ya viene nuestro psicólogo, nuestro terapeuta, a hacernos este tipo de desconexión y este tipo de interrogación, hacemos una intervención psicoterapéutica y hacemos esta resolución en crisis. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde nuestro rol, tenemos acá un proceso un poquito más largo en el primer auxilio psicológico, como lo ven. Aquí se basa en tres aspectos fundamentales, pero nosotros somos también una parte primordial, porque debemos hacer una indagación, debemos establecer un contacto con una persona que de pronto no nos ve bien o nos ve mal, o cómo podemos ayudarla en un momento de crisis. Debemos identificar, debemos hacer un seguimiento, no dejarla, bueno, listo, ya y pase al terapeuta o al psicoterapeuta. Es hacer una conexión y que esa persona se sienta identificada. En esta misma norma de nuestros riesgos psicosociales nos dan unos componentes y esas metas que queremos de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿cuáles son las metas? La primordial, restablecer el enfrentamiento inmediato. O sea, necesitamos restablecer esa crisis, que la persona enfrente su crisis. Bueno, tiene esta situación, enfrentémosla. Habla o expresa lo que siente, llora a veces. Cuando nosotros nos desahogamos gritando, expresando llanto, dolor, no podemos cortarle eso a la persona. Ya no llore más, que con eso no vamos a solucionar nada, que no llore más, que con eso no se soluciona. ¿Para qué gritas si con eso no va a pasar nada? Hay que dejarla que restablezca ese enfrentamiento inmediato. Y si esa es la manera de hacerlo, es dejarlo de hacer, es que esa persona lo haga sin que se haga daño, ¿verdad? A través de acciones bueno, proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y facilitar ayudas externas. Lo que hemos ya hablado, esto es un resumen de lo que hemos hablado ya en estos términos de la normatividad. Los componentes, establecer un contacto psicológico. Entonces, evitar a la persona afectada al hablar, invitarla, no evitemos que deje de hablar o que no hable, siempre es invitarla, que si no quiere hablar, no pasa nada, que si hay un silencio, no pasa nada, ustedes tranquilos, ustedes lo están haciendo bien. Ese primer auxilio psicológico va por buen camino, no se preocupen, es que no me habla, es que siento que no pude hacerlo, siento que no pude ayudarla y me siento impotente, entonces, ¿qué pasa? Entro yo en crisis, no pasa nada, lo estamos haciendo bien. Recuerden que la persona que está ahí al lado, que si no se ha ido, si no nos ha dicho no quiero nada de usted, váyase, y mantiene un silencio y no me ha dicho nada, es porque quiere que yo esté ahí. Quiere verme allí en este momento para que se sienta acompañada y se sienta en paz. Escuchar la versión de los hechos, facilitar que se exprese, no entorpecer sus sentimientos, resumir y retomar lo que la persona expresa, lo que relata. Entonces decirle, a ver si te entiendo, te pasó esto, no lograste esto, te sucedió esto. Entonces la persona sí, va a decir sí o no, mira, te explico mejor o te explico más a fondo, es que mi situación es esta. Entonces allí generamos una conexión cuando hacemos ese resumen de lo que nos ha contado. Manifestar interés en esa comunicación, ofrecer apoyo para la expresión de su atención emocional. Viene el analizar las dimensiones de la situación, que es el indagar acerca del pasado, todo por el escucha y por la conversación. Explorar las presencias de recursos personales, familiares y sociales. Tenemos una atención en crisis, tenemos una persona en crisis en ese momento. De la sociedad, desconocida o conocida, pero no tan allegada, entramos a hacer una intervención, le podemos decir a esa persona, ¿deseas hablar con alguien diferente? Nos contactamos con un familiar, ¿quieres que llamemos a un amigo, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre? Bueno, a la persona con la que te quieras comunicar, ya nos dirá que sí, que no quiere ver a nadie, que no quiere hablar, que bueno, la escuchamos.
Y preguntar sobre aquellos temas que ameriten solución urgente, ¿vale? Y no, nosotros podemos preguntar todo sin llegar a juzgar. Ya si la persona nos quiere contar o no, pues ya lo debemos respetar. Identificar posibles problemas, posibles soluciones, explorar los intentos previos de solución, siempre explorarlos, examinarlos y proponer alternativas en esos momentos. Esto parece que va a tardar mucho, pero eso se da en segundos, se da en momentos y debemos de generar estabilidad. Acompañar a la ejecución de las acciones concretas y realizar seguimiento a esos progresos. Lo que yo les he dicho, no dejar a la persona ahí, bueno, ya le hice la atención en crisis y chao. Digamos que es una persona que nunca la voy a volver a ver porque fue en la calle. Por lo menos decirle, mira, si, no sé si puedo tener tu número o este es mi número, o si llega algún familiar en ese momento de crisis, tomar los datos de la familia o que la familia te pueda contactar a ti en cualquier situación que se presente si te genera confianza. Y cómo hacer el cierre de la intervención. Cuando las personas son atendidas y se encuentran estables, han podido tomar decisiones y estar conectadas con el apoyo social. Entonces, hacemos ese primer cierre de la intervención cuando se considere que la persona ya se siente conectada y ustedes se sienten conectados con esa situación y la emoción de esa persona. ¿Cómo se van a sentir conectados? Que esa persona los aceptó, hubo un abrazo, dijo, bueno, está bien, me voy a calmar, voy a llorar, no quiero decir nada, pero acompáñame, ya pasó el momento de la crisis, esa persona dice, ya me siento mejor, y uno no lo deja solo, te voy a acompañar, vamos allí, bueno, y se hace ese cierre, determinando de que la persona no esté en riesgo, no que la vayamos a dejar y al momento genere una situación peor. Brindar pautas psicoeducativas para la población afectada al terminar una intervención. Entonces nosotros podemos darle estas pautas a las personas en el momento de la intervención y que han asimilado ya el proceso, que ya han aceptado ese apoyo. Entonces uno les puede decir, mira, trata de dormir, descansa, come bien, conversa con las personas de tu confianza, no te cierres, de pronto no nos vamos a volver a ver, pero habla. No es malo hablar, no es malo llorar, no es malo sentir rabia, no es malo sentir ira. Nosotros somos seres humanos emocionales. Recordemos que tenemos emociones que no podemos desconocer. Le podemos decir que realice actividades que le generen tranquilidad, como caminar, que tome un hobby. Por ejemplo, ¿te gusta leer? Lee. ¿Te gusta ir de paseo? Pasea. Y cambia ese chip y libérate. A veces es bueno estar en silencio y a solas. Invitémoslo a respirar profundamente, a que intente relajar su cuerpo, a que no consuma alcohol ni drogas si es una situación que ustedes están manejando, que una persona de pronto que está en esa situación. Evitar el consumo de cafeína y nicotina, pasa el tiempo con amigos y familiares que te apoyan, dar todos estos tips, dar todas estas pautas psicoemocionales y psicoeducativas a las personas, porque a veces estamos desconectados emocionalmente, que se nos olvida que tenemos estas habilidades sociales, que tenemos esta habilidad de poder reconectarnos y poder rejuvenecer esas emociones. Tenemos unas actividades que consideran el desarrollo de esta intervención. Tenemos que incluir los primeros auxilios y la atención en crisis dentro de todos los planes de intervención, preparación y respuestas ante una emergencia. Considero que los primeros auxilios psicológicos debería ser casi que un módulo indispensable y que esté dentro del currículum de toda universidades, aulas de clase, que esté en nuestro trabajo. Siempre doy el ejemplo que así como desde la compañía, desde una organización, nos preparan, y hablo de cualquier organización, institución educativa, nos preparan para un evento sísmico, para un primer auxilio, para una evacuación. Hay brigadas de emergencias y todo este tema nos deberían de preparar siempre para atender un primer auxilio psicológico. Debería ser casi que un entrenamiento no obligatorio, pero sí indispensable. Seleccionar siempre los miembros de la brigada de emergencia
a veces para hacer ese primer auxilio psicológico dentro de nuestro entorno laboral, educativo y social. Por lo general, la brigada de emergencia también nos puede apoyar en estos primeros auxilios psicológicos, capacitarnos y entrenarnos en este proceso, implementar siempre un plan de atención en crisis. Digamos, tenemos ya estos conocimientos, sabemos que es una crisis, sabemos cuáles son las emociones, sabemos cómo debemos hacer conexión con ella, implementemos un plan de atención en crisis, así como implementamos un sistema de evacuación de emergencias, cómo implementamos un sistema educativo, cómo implementamos un currículum, implementemos un plan de atención en crisis. ¿Cómo podría ser mi manual de atención en crisis psicológica? Y se lo voy a pasar a mis estudiantes, a mis docentes, a mis trabajadores, a mis familiares inclusive. Realizar simulacros, podemos hacer simulacros de atención en crisis, hacer seguimiento y evaluar los logros obtenidos a través de indicadores de gestión como un proceso natural de nuestro día a día para fortalecernos. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener? Ya con esto ya casi vamos a terminar nuestra intervención. Nuestras actitudes. Siempre tener actitud de aceptación y respeto a la persona. Si yo voy a ser una persona que va a atender un primer auxilio psicológico, no lo atiendo y no debo hablar del tema con otras personas de manera negativa. No, es que la vez pasada atendí a una persona en crisis y ustedes vieran tremendo show que hizo y me tocó hacer esto y esto, pero es que no sé cómo se lo aguantan en la casa, no sé cómo le hacen en la casa, no sé cómo le hace el hijo, el esposo para bueno, debemos de tener respeto a esa persona y a esa situación. Debemos siempre ponernos en el lugar de la otra, como si me estuviera pasando a mí sin llegarme a contaminar. Escuchar con empatía, que es nuestro propósito y nuestra actitud importante. Estar convencido de que la intervención es importante para la persona en crisis, de que si yo intervengo, eso va a ser importante para esa persona. Lo voy a ayudar y voy a esforzarme por ayudar. Tener la capacidad de hacer una evaluación de la situación general de manera inmediata, saber si sí o no puedo intervenir, tener una mente, tener en mente que la intervención y los contactos entre las personas en crisis y el interventor son limitados en el tiempo, o sea, la crisis es tan rápida que tengo límite de tiempo, tengo que dirigir mis energías a la resolución del problema y que esa persona entre en contacto conmigo y haga como ese clic. Estar dispuesto a tener un papel activo hasta el directivo, mejor dicho, siempre estar muy dispuesto a tener un papel activo allí. Tener flexibilidad, ser una figura estable y la información que ofrecemos debe estar confirmada, debemos tener credibilidad y tener mucha constancia en estas situaciones, generar un cambio. A veces decimos, no, pero pues eso suele pasar como los que ayudamos al medio ambiente. No, pero una lata pues no va a salvar al mundo, sí, pero hace la diferencia. Si yo puedo ayudar a una persona solo una vez en la vida que lo haga, pude haber salvado esa vida y esa vida pues tuvo familia y yo salvé esa vida y nacieron hijos y fue abuelo y hubo una gran generación. Entonces, esas son las actitudes del interventor que debemos de tener. Esto es un preámbulo para nuestros primeros auxilios psicológicos. Es un tema muy bonito, es un tema muy amplio, son varios módulos. Esto era como a grandes rasgos el papel importante de tener un primer auxilio psicológico y el desarrollar esas habilidades. Hay otros módulos como el desarrollar las emociones, otros módulos de cómo identificar ya más a fondo esas crisis en los adolescentes, esas crisis en los niños, en los infantes y esas crisis también en nuestros adultos mayores, que es también importante tenerlos en cuenta y no dejarlos de un lado. Entonces quería como expresarles esta situación. Digamos que esto es todo lo que nos compete el día de hoy con el tema de primeros auxilios psicológicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta en relación a la diapositiva anterior, donde como primer punto colocó que es necesario incluir dentro del plan
de prevención y atención ante emergencias. Sí. Incluir, ¿Cómo se haría? Yo hago el plan de emergencia, pero no lo hago, o sea, lo hago como enfocado a desastres, que un claro, incendio, que una caída de un árbol, una inundación. claro, sí. Bueno, esto lo podríamos hacer en conjunto con nuestro departamento de bienestar o nuestro grupo de psicólogos. Dentro del plan de emergencia podemos hacer un apartado. Tenemos los POMS, no sé cómo los llames, que son como los procedimientos o los protocolos en una atención determinada. Lo que tú dices, en desastres, en derrames, en incendios. Entonces, tener un protocolo de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué debemos hacer en caso de que un compañero o un colaborador o alguien esté a la orilla de una ventana pensando en tirarse? ¿Sí? Algo así. O cómo podemos hacer una intervención en crisis en una persona que está en el baño golpeando puertas y rompiendo los vidrios y queriendo lastimarse. ¿Cómo podemos hacer ese primer auxilio? Y esto lo puedes hacer pues con apoyo de esa parte psicológica o de bienestar de la organización. Y lo puedes meter como ese modo, como un módulo, como un PON, no sé si lo llamas de esta manera, algo así. Algo así lo podemos identificar. Ok, profe, gracias. Igualmente también es otro módulo que podemos ir mirando, que se pueden ir ustedes involucrando. Digamos que hay muchas actividades con respecto a eso, donde ya a veces en el plan de emergencias meten esa parte de primeros auxilios psicológicos. ¿Listo? Como conclusión final, pues todas estas referencias y todo esto de primeros auxilios psicológicos tienen sus referencias bibliográficas basados pues en la protección de los derechos de autor. Hemos tomado referencias del Ministerio de la Protección Social, hemos sacado referencias de nuestro Manual Básico de Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad de Guadalajara, la revista latinoamericana para la formación y enseñanza de la psicología de primeros auxilios psicológicos en la parte andina y primeros auxilios psicológicos del Ministerio de Salud del Perú. Entonces, digamos que toda esta parte es muy latinoamericana, muy enfocada a nuestra población. No sé si tengamos dudas, preguntas. Bueno, Liliana, no, pues por el momento no tenemos más preguntas, el tiempo se nos agotó. Sí. Liliana, pues no, muchísimas gracias. Este tema de verdad es bastante interesante, sobre todo por este tiempo que estamos viviendo de pospandemia. Creo Así es. que es un momento bastante crucial y estos temas son muy importantes. Entonces, agradecerte de verdad pues por tu intervención y toda la información que nos brindaste el día de hoy. Y adicional a esto, pues les compartí una encuesta de satisfacción a través del chat. Agradecemos de verdad que nos dejen su opinión y nos ayuden a mejorar este tipo de espacios. Entonces, Liliana, pues muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por el espacio, agradezco el tiempo y espero pues tener otra oportunidad para compartirles estos temas que son no tan nuevos, pero que hasta ahora le estamos tomando importancia. Muchísimas Claro que gracias. sí, a través del chat nos estaban solicitando la segunda parte, entonces ya estás Claro que sí. comprometida. Claro que sí, con muchísimo gusto estar aquí para apoyarlos. Listo, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y noche y que descanses, Liliana, tú ya en Muchísimas España. gracias a ustedes. Muchísimas gracias y feliz término del día. Que estén muy bien.